Muy buenas tardes. Felices de estar con ustedes de nuevo después de unas largas y bien aprovechadas vacaciones, necesarias vacaciones, de fin de año. Así que deseándoles a todos un excelente año. eh, Iniciamos de nuevo el programa hoy. En anteriores programas habíamos analizado las elecciones en Argentina y los antecedentes que permitieron que ganara esas elecciones el presidente, el hoy presidente Milei. El día de hoy el programa es más sobre las medidas que está tomando el presidente, qué se puede esperar y qué está viviendo la Argentina en este momento y qué podríamos analizar de escenarios hacia futuro. El 10 de diciembre asumió el presidente, de inmediato firmó su primer decreto, el DNU. Milei, un presidente libertario, él se define como libertario anarcocapitalista y además se cree en la mínima presencia del Estado. Eh, por lo tanto, tanto este decreto como la ley ómnibus que envió al Congreso, una ley de 664 artículos, 6 anexos, 35 páginas, en la que transforma totalmente la estructura del Estado y la organización social, política y económica de la Argentina. Bueno, ese shock tan tremendo por el que votaron la mayoría de los argentinos es nuestro análisis del día de hoy. Buenas tardes, Fausto. No nos Buenas vimos. tardes. Este fin de año no nos vimos. No nos vimos, no, pero de alguna manera estuvimos en el contacto que nos da el intercambio de noticias nada agradable, entre otras cosas, Que ya ni en, siquiera comentamos, sino enviamos. en lo que fue el año más oficialmente más caliente de la historia. Bueno, el tema que nos toca hoy es un verdadero desafío porque Argentina, con toda claridad, se mueve hacia tiempos tremendamente agitados. Antes de las elecciones, Argentina estaba estructuralmente sumida en una profunda crisis multifactorial. Su economía había caído en picada. Una creciente e insostenible deuda pública alimentaba el funcionamiento de un Estado hipertrofiado, ineficiente y clientelista. Corrupto, Argentina, claro, corrupto. Argentina enfrentaba con subsidio las carencias sociales y creaba continuo déficit fiscal, endeudamiento público, emisión monetaria sin respaldo, y todo terminó generando una inflación imparable que, de acuerdo al Banco Mundial consultado ayer en la noche, llegó al 160% anual. Eso es Piense, impensable, Fausto. Es como si de un día para otro todo nos subiera, todo lo que consumimos y lo que vivimos nos subiera un 160% más. Además, con un 40% de pobreza, ¿verdad? Es un país. exacto, exacto. Piénsese que para entender el Estado argentino, sin tomar en cuenta los salarios públicos, sin tomar en cuenta lo que paga en salarios el Estado, el 25% de los ingresos de los argentinos es financiado por el Estado. El gasto social del Estado asciende al 70% del presupuesto nacional y todo se va en transferencias directas, en forma de pensiones, ayudas para alquileres, cuotas de alimentos o dinero entregado a hogares de bajos ingresos. A Sostener eso, los buses, pagar mm, subsidios por la gasolina, pagar 2.500 millones de dólares a las petroleras para que no subieran la gasolina antes de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. correcto, vos lo dijiste bien. A todo eso hay que añadirle la playa de subsidio en servicios públicos, tarifa de electricidad, agua, transporte, como vos dijiste. En los quintiles más pobres, y aquí es una cosa dramática, de cada 100 personas ocupadas hay 270 desocupadas.
Por eso solo los apoyos estatales impiden una hambruna generalizada. Ya podemos imaginarle lo que va a pasar cuando eso se corte. Pero ese gasto social obviamente no corresponde con los ingresos de Hacienda y entonces se produce un enorme déficit fiscal que se cubre con endeudamiento público. Esa deuda se paga con emisión monetaria sin respaldo y de ahí una inflación disparada en un círculo vicioso, imparable, incontenible, insostenible. Es una trampa estructural que la clase política argentina no ha podido resolver. Y ese es el punto decisivo, porque no es un problema económico, es un problema político. A pocos metros de la frontera con Argentina se encuentra Uruguay. Y la comparación entre esos dos países es como contrastar dos mundos radicalmente diferentes. A pesar de ser Uruguay un país mucho más pobre que Argentina, Uruguay tiene un PIB per cápita 50% más grande que el de Argentina. Y el gasto público, Mimi, per cápita es de 72% mayor que el de Argentina. Pero la inflación de Uruguay en el 2024 fue del 5%, mientras que ya vimos el 160% de Argentina. Con todo y la pobreza, con todo y esos subsidios, la pobreza en Argentina, lo acabas de decir vos, es del 40%, mientras que en Uruguay es la menor pobreza de toda América Latina, apenas el 6% después de la pandemia. Son dos mundos, uno al lado del otro. Obviamente, ¿qué los diferencia? La política. Por eso, comencemos por ubicarnos. En, en 2023 se cumplieron 40 años de continuidad democrática. El 70% de esos 40 años han sido dirigidos por gobiernos peronistas. Entonces, a la luz de todas las miserias de las que acabamos de hablar del pueblo de argentino, con la disfuncionalidad de la institucionalidad del Estado y ese tremendo dolor que se produce y la inseguridad continua de la población, era imposible que una masa inmensa de votantes pudiera sustraerse a un profundo desencanto con la clase política, con el peronismo, con los partidos, con la institucionalidad del Estado, con la misma democracia, Y que más dejó de que significar, encantos, ya había rabia también en ese pueblo, ¿verdad? claro, desencanto, descontento. Bueno, 40 años de democracia, 28 años de peronismo generaron la mayor crisis de representación política de la historia argentina. Terreno abonado, ya lo habíamos dicho en algún momento, para la llegada de un demiurgo, de un aprendiz de brujo, Y de un perdón, flau. además de todo lo del peronismo que decís, décadas de kirchnerismo totalmente populista y además no generador de empleo y sí de dádivas del Estado a la población. Dádivas es una palabra fea, pero creando clientelismo en la población más pobre del país. Así es, el kirchnerismo es un fenómeno bastante complejo que habría que analizar en sí mismo, pero bueno, todo esto creó las condiciones para que llegara un aprendiz de brujo, un flautista mágico que Flautista de prometía, Amelín, le dijo el Papa. Es un flautista de Amelín, el Papa Francisco. ¿sí? Tenía toda la razón y es interesante porque ese flautista prometía arreglarlo todo, destartalándolo todo. ¿Mm? La decepción abrió camino a quien ofreció desmontarlo todo. Milei era el mejor representante del desencanto y su forma de actuar, de hablar y de presentarte era el mejor representante de la rabia que vos decías, del descontento, de la decepción contra toda la clase política argentina. El terreno estaba abonado para que fuera presidente, pero bueno, llegó y se hizo presidente. Y con la elección, Javier Milei volvió todavía más negro el panorama social, político y económico de Argentina. Desde los primeros días, Milei mostró la velocidad y el radicalismo con el que piensa abordar su mandato. Milei
derrumbar rápido. No habían pasado 48 horas desde su toma de posesión cuando aceleró la crisis social de una forma brutal con la devaluación de un día al otro del peso argentino, que pasó de cotizarse, la cotización oficial, de 400 pesos por un dólar a 820 pesos por un dólar. De un día a otro, el dólar aumentó el 118%. Eso hizo que de inmediato todos los salarios valieran el 51% menos, y la inflación, que ya era gravísima, se aceleró al 30% mensual. El consumo de los hogares se desplomó. Los gastos de diciembre fueron 34% menores que nunca. Con esa depresión de negocios, el Estado tuvo la menor recaudación de los últimos años y la deuda pública, en vez de aliviarse, creció más. Y la maquinita de dinero que Milei llegó a detener tuvo que seguir funcionando. Bueno, ellos esperaban que su radicalismo les generara dinero del exterior. No pasó. Nadie va a invertir en Argentina en esa situación de inseguridad. Y en 10 días, y sin Espera, reflexión. esperaban que el FMI les tuviera confianza y les girara fondos para el siguiente pago de la deuda. No pasó. Y es más, el FMI ha estado toda esta semana posponiendo las reuniones. Y para colmo, en un extremo, ya esta vez de idiotez ideológica, dijeron que se quitaban del BRIC. Y además, Mimi, lo peor del caso, el ministro de Relaciones Exteriores se reunió con el representante de Taiwán. China, entonces, ¿te imaginas? Eso es como meterle el dedo en el ojo a China. Y China, de la que esperaban el swap para cancelar la deuda inmediatamente, no solo no se la canceló, sino que frenó todas las inversiones que estaba haciendo. Esperaban, por otra parte, que los exportadores liquidaran en el Banco Central los dólares de una de las mejores cosechas de los últimos años. No lo están haciendo. Los exportadores están reteniendo sus dólares porque quieren otra devaluación para recibir más peso. Y ayer el gobierno tuvo que pedir 3.000 millones de dólares al Banco Central para cancelar el pago que ahora se les vence. Una nueva devaluación, Mimi. Simplemente es intragable. Bueno, así comenzó Milei 48 horas después de tomar posesión. Y lo peor del caso, como vos lo dijiste bien, no era todo. 8 días después de eso, a través de una cadena nacional, el mismo Milei anunció un nuevo paquete de medidas, esta vez legislativas, por medio de esa extraña facultad que le otorga la Constitución al Ejecutivo en situaciones calificadas de necesidad y urgencia. Milei consignó un decreto de necesidad y urgencia, un DNU. Con ese decreto de 366 artículos se derogan o modifican más de 300 leyes sociales, económicas, laborales, comerciales y productivas, incluso de comercio exterior. Es todo un programa de recomposición del carácter del Estado argentino. Esos decretos, Mimi, entran en vigencia 8 días después de emitido y ya están en vigencia y ya está funcionando. Para ser revertidos necesitan que las dos cámaras del Congreso los objeten. El DNU de Milei pone en blanco y negro su propósito de desmantelamiento del sistema regulatorio del Estado con aplicación inmediata y está funcionando. Basta que una cámara lo apruebe y quedará válido. Y mientras tanto, si lo invalidan, todo lo que se haga en este tiempo funciona y queda válido como Además, derecho adquirido. la Cámara no está en capacidad en este momento de votarlo abajo, porque a su vez le entregó la ley ómnibus con tiempos de discusión. Los volvió locos, ¿verdad? O sea, no es tan fácil para la oposición actuar. Bueno, se necesitaría todo un programa solamente para explicar todo lo que implica el DNU de Milei. Por una parte, anula todo el Código del Trabajo, restringiendo o eliminando el derecho a huelga, manifestación pública, etc. Esa parte, la laboral, fue temporalmente suspendida, pero eso no significa que cuando se
En realidad los juzgados están esperando la reacción social para ver si la terminan aprobando o no. Ya se verá. Pero de hecho se trata del desmantelamiento a fondo de todos los sistemas jurídicos y estatales de alivio social, de protección laboral, de regulación económica y la sistemática privatización, no solo de las empresas estatales, sino hasta de los clubes deportivos que podrán convertirse en sociedades accionarias. Mira, Mimi, cosas tan elementales como eliminar la provisión para que las empresas azucareras destinen parte de su producción para el consumo interno, significa que las empresas azucareras van a exportar todo el azúcar que puede. Y eso significa que el azúcar de Argentina se va a pagar como se paga en New York. O sea, y otra, los cortes populares de carne. Existe una provisión que hace que los exportadores de carne no puedan exportar los cortes populares. Pero si los exportan, como se los permite mi ley, eso significa que los cortes populares también van a tener que ser pagados a precios internacionales. Bueno, al decreto y al DNU lo acompañó un anuncio de que no se les renovarán los contratos a 5.000 empleados públicos. A comienzos de este año se anunció el despido de 7.000 empleados públicos más y se dijo que miles de otros empleos están siendo puestos en evaluación. Y bueno, vos lo dijiste, a la par del decreto de necesidad y urgencia se emitió un protocolo, Mimi, un protocolo de orden público, donde cada persona que participe en una marcha perderá los subsidios que reciba del Estado. ¿Qué clase de chantaje? Y habrá cárcel y condena a quienes cierren la circulación. Y cualquier reunión de más de 3 personas podrá considerarse protesta no autorizada. Y se le cobrará a los sindicatos los costos de manejar el ejército y la policía en la calle para reprimir manifestaciones y todo el costo de haber parado el tránsito. O sea, no solo van a la cárcel, sino además quedan en deuda para el resto de la vida, ¿verdad? Pagando los Sí, costos de su esos acción. son exactamente, esas son las intenciones. Y sin embargo, ahí no acaban las cosas. 7 días después de emitir el decreto de necesidad y urgencia, o sea, justo antes de fin de año, Milei envió al Congreso una propuesta de ley mucho más impactante que se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Es la ley. Sí, se llama ómnibus en el sentido de que aborda diferentes temas y no es una ley específica de un tema. Tiene más de 600 artículos, vos lo dijiste, y se necesitaría más de un programa para detallar la atrocidad legislativa que contempla. Sin embargo, hay algo que sí tenemos que decir. La ley ómnibus tiene una provisión que es la más grave. Es declarar emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Hasta el 31 de diciembre de 2025, postergable. ¿Qué significa eso? Hasta el Que si 27. se, hasta el 31 de diciembre del 25, No, pero poster, postergable hasta el 27. hasta el 27, sí. Bueno, ¿qué significa eso? Que si se declara de emergencia, eso le autoriza automáticamente a mi ley a emitir DNUs por la situación de emergencia. A Y eso, gobernar por emergencia con DNUs. exactamente, sin necesidad de acudir al legislativo. En la práctica, si esa norma se aprobara, mi ley lograría una dictadura legalizada. Pero bueno, si lo vemos de una forma más global, yo creo que deberíamos distinguir y separar en dos partes lo que es táctico y lo que es estratégico en las medidas de mi ley. Desde el punto de vista táctico, con la devaluación inmediata, los despidos, la rápida presentación del DNU y la ley omnibus de mi ley, quiere provocar rápidamente un enfrentamiento social, judicial y legislativo antes que la oposición política y social tenga tiempo para organizarse y antes de que pueda entender y consolidarse para lograr avanzar mientras le dura la luna y miel con los votantes. Es decir, antes de que sus medidas económicas
sean sentidas y provoquen una reacción más formidable en la población. Lo que Milei quiere aprovechar es la legitimidad que le dio el voto y también aprovechar la desautorización política que ese voto le dio a la oposición. Y por Porque otro aunque... lado, también la alianza que tiene con los dos partidos políticos que lo están apoyando, que pasados unos meses, un año, también lo abandonarán por diferencias internas, posiblemente lo abandonen, ¿verdad? O sea, el partido de Macri y el partido de extrema derecha, que por el momento Bueno, apoyan. y los radicales, ¿verdad? Radicales. Pero lo decisivo en este caso es que si estas leyes pasaran, todo cambia en Argentina, incluso la conformación y el alineamiento político de los opositores. Que si realmente pasara y se transformara las relaciones de poder entre las clases sociales, no está totalmente claro que lo abandonen, sino todo lo contrario, que lo respalden. Entonces, lo táctico es la declaración inmediata de guerra a las organizaciones sociales y la búsqueda de un enfrentamiento social al corto plazo. Pero lo que está detrás, desde el punto de vista estratégico, son sus objetivos estructurales. Transformar el carácter del estado de bienestar y del Estado social de derecho de Argentina. Yo, en vez de irme al detalle de todas las leyes, voy a clasificar en 5 grandes temas los objetivos estructurales del programa de mi ley. El primer objetivo es producir un cambio fundamental profundo en las relaciones entre el capital y el trabajo. Jamás en la historia argentina se ha planteado un retroceso semejante en las garantías laborales, ni siquiera en las dictaduras. Ya el DNU transforma más de 77 artículos del Código de Trabajo. Y yo creo que aquí podemos hacer un alto porque, desdichadamente, nos venció el tiempo. Muy bien, gracias, Fausto, porque yo estaba totalmente ida en realidad a Argentina. Regresamos con ustedes. Nuestro programa de hoy, Argentina. Fausto le puso el nombre en los hornos, en la hora de los hornos de Milei. Pero bueno, en la primera parte hablamos de qué pavimentó el triunfo de Milei, de cómo llegó con una velocidad extraordinaria a poner primero su primer decreto y segundo la ley ómnibus y las medidas inmediatas de devaluación. Y el objetivo táctico, hablaba Fausto, de esta iniciativa e iba a entrar ya a profundidad en los objetivos estratégicos de estas posiciones de Milei. Que no nos confundan, ¿verdad, Fausto? Milei no es ningún loco, es un economista serio, formado bien, y tiene a su lado además a uno de los hombres más brillantes de la Argentina, de derecha extrema, posiciones también muy by the book en los temas económicos, pero algunos incluso leí que le decían el Da Vinci argentino, que es Federico Stroessner, ¿verdad? Así que no es Stroessner. Stroessner. Gracias. Estamos hablando de gente de muy buen nivel teórico académico y brillantes en su inteligencia. Habíamos hablado de que yo iba a clasificar en 5 grandes temas los objetivos estratégicos del programa de Milei. Y había dicho el primero, que era producir un cambio fundamental en las relaciones entre el capital y el trabajo. Y había dicho que jamás en la historia de Argentina se ha planteado un retroceso semejante a las garantías laborales, ni siquiera en las dictaduras. Y que se afectaba completamente el código del trabajo y que la ley ómnibus va mucho más a fondo y que va desde el derecho de huelga hasta la organización sindical, derecho a movilización, penalización retrógrada de las relaciones laborales. Bueno, ese es el primer objetivo estratégico. El segundo objetivo estratégico es precarizar de forma absoluta el empleo y eliminar
todos los mecanismos estatales compensatorios de los impactos económicos negativos en todos los sectores sociales, eliminando la obligación de las empresas de negociar compensaciones salariales frente a la inflación y facilitando así, o creyendo facilitar así, la inversión extranjera por razones de bajos salarios. En esto tengo que detenerme un instante. Ya explicamos el estado deplorable de la economía, los efectos terribles de la inflación. Sin embargo, la democracia, el movimiento sindical y el mismo peronismo político habían logrado la instalación de mecanismos institucionales de recomposición de ingresos frente a la inflación. Para los asalariados son las negociaciones paritarias obligatorias por gremio. Por eso, aunque la inflación del último año fue del 160%, había aumentos compensatorios sistemáticos que se negociaban entre la patronal y los sindicatos y tenía efectos en toda la cadena de ingresos de la población que iban no solo en los salarios, sino pensiones, ayudas familiares, etc. Y aunque esos aumentos nunca compensan totalmente la inflación, tenían un impacto social formidable. Veámoslo en concreto. Yo te mandé algunos gráficos, ¿verdad?, que ilustran esto. A pesar de que en todo el año 2023 hubo una inflación del 160%, la disminución del salario mínimo real, o sea, de la capacidad adquisitiva del salario mínimo, fue apenas del 8%. Y si se mira todo el gobierno de Fernández, yo conseguí un gráfico que mostraba lo de él y de varios gobiernos. Con toda la inflación desbordada, los asalariados perdieron en todo el gobierno de Fernández solo el 6% del poder adquisitivo. En cambio, en el primer mes de Milei, los asalariados ya perdieron el 15% del nivel adquisitivo. O sea, en un mes de Milei, ya los argentinos perdieron más poder adquisitivo que en todo el gobierno anterior. Bueno, eso lo quieren eliminar. Sigamos con los objetivos estratégicos. Ese era el segundo objetivo estratégico. Precarizar totalmente el empleo para facilitar la inversión extranjera por salarios bajos. El tercer objetivo de mi ley es una desregularización total de la actividad económica, productiva, extractiva y comercial. El Estado renuncia a toda actividad socialmente tutora de derechas y se elimina en las relaciones contractuales el concepto compensatorio de protección del más débil, que es una cuestión articulada en casi todas las legislaciones del mundo, como por ejemplo la ley de alquileres, etcétera. Se considera que el dueño de la casa tiene un nivel de poder mucho mayor que el que alquila y entonces la ley de alguna manera compensa eso. Bueno, el cuarto objetivo estratégico de mi ley es en materia de comercio e inversiones internacionales. Mi ley persigue una apertura económica total sin ninguna provisión aduanal o estatal protectora, dejando a la industria nacional, comercial, productiva o extractiva totalmente bajo el dominio de la irrestricta e incontrolada inversión extranjera. Exponer a Argentina al mejor postor. Con todas esas medidas, Milei pretende atraer inversiones, pero ni un dólar va a entrar si las multinacionales no están seguras de que Milei va a lograr imponerse, incluso que va a durar en el gobierno. Por eso, todo va a ser decidido por una gran confrontación social que sea la que termine determinando la relación de fuerza. Y antes de que eso se determine, nadie va a invertir en Argentina. Por eso el quinto objetivo de mi ley es montar un funcionamiento del Estado con un sistema formidable de represión social para un control social absoluto
Y para lograrlo se preparan grandes enfrentamientos donde saben que tienen que romperle la columna vertebral al movimiento sindical y a toda forma de organización social y provocar rápidamente ese enfrentamiento es uno de sus grandes objetivos que combinan lo táctico con lo estratégico. La realidad es que pocos esperaban esta velocidad y esta contundencia de Milei. Es decir, era en los primeros 20 días de gobierno, Milei puso al país, a la clase empresarial, al sector laboral y a la clase política frente a un programa de desmantelamiento para el que no estaban preparados, nadie. Estamos saliendo de un estado de clientelismo funcional y de subsidios para crear un estado de empobrecimiento generalizado de la población. Del clientelismo al empobrecimiento. Esto es, en el fondo, crear condiciones de transferencia de todas las riquezas de Argentina a grandes monopolios nacionales y extranjeros. En resumen, el gobierno de Milei se ha convertido en un gran laboratorio internacional para la derecha. Es como en la época, como lo fue Pinochet, Para como lo los fue Thatcher, Proud Boys. Ujú. como lo fue Thatcher. Thatcher se lanzó inmediatamente a atacar al sector organizado más fuerte de Inglaterra, las minas del carbón, porque necesitaba quebrarlos para después imponer todo su programa. Entonces, Milei quiere desmantelar la más formidable organización obrera de América Latina. Muchos dan a Milei por derrotado, dicen, eso no es posible en Argentina. Tal vez no sea posible en Argentina, pero eso se va a ver en la calle, no en la teoría. Ya se puede decir que para Argentina llegó la hora de los hornos, como decía yo. Y digo hora de los hornos porque yo le recomiendo, porque aquí un bellísimo documental que se llama La Hora de los Hornos, pueden buscarlo en YouTube, en donde narra la historia de Argentina desde la época de Perón, pues claro, hasta el 1973 o algo así. Pero es un bellísimo documental. El enfrentamiento social está a la orden del día. También está programado el sistema represivo de protesta. Estamos viviendo un momento de zozobra. Algunos son demasiado optimistas y piensan que Milei va derecho a estrellarse contra la pared. Y vos lo decías, que está siendo aconsejado por gente muy inteligente, pero no son gente muy política. De forma que la realidad es que el enfrentamiento va a decidir el enfrentamiento. Pero acá En no todo, sabemos y no tenemos información, Fausto, hasta dónde han llegado ellos en su relación con el ejército argentino y la policía argentina, ahí ¿verdad? voy, ahí Porque voy, ahí me está qued- la verdad. exactamente. Desde la caída de Perón en 1955 no se había visto un ataque frontal tan fuerte como el que Milei está haciendo a todo el sistema político argentino y a la capacidad regulatoria del Estado y a la capacidad de lucha de los trabajadores. Pareciera entonces que se acerca un encontronazo con todas las características de un enfrentamiento de alta gravedad. Y estas situaciones suelen terminar con intervenciones del ejército. Bueno, también en sus primeros días de gobierno, Milei está previendo esa posible salida y de forma preventiva, anticipada y autoprotectora ha desmantelado todos los altos mandos del ejército en todas sus ramas de infantería, aviación y marina. Como facultad del Ejecutivo, puso en puestos de mando a grados menores y eso obligó automáticamente a decenas de generales de grados superiores a pasar al retiro porque no pueden dejarse mandar por personal del ejército de menor grado. Y eso cambió toda la estructura de dirección militar del país. Eso lo aprendió de don Daniel Ortega, ¿verdad? Que lo hizo muy bien en su momento. Bueno, desde el punto de vista internacional, el gobierno de Milei se puede contemplar como un ensayo general de revertir una forma de Estado
hacia un enfrentamiento, hacia un empobrecimiento que facilite una mano de obra barata y condiciones políticas favorables para las empresas transnacionales. Entonces mi ley debe ser comprendido como una gran apuesta de la extrema derecha internacional que está avanzando en todas partes. Si triunfa mi ley en Argentina, es decir, va a ser un triunfo no solo nacional de la derecha argentina, sino va a tener tremendas repercusiones internacionales. Bueno, son situaciones tremendamente difíciles. Veamos, hay muchas preguntas abiertas. Veamos cuántas de estas preguntas podemos reflexionar en el tiempo que nos queda. ¿Lograrán las medidas de Milei superar la crisis económica? Hasta ahora está probado que tratamientos shock como los de Milei lo que producen es recesión total. Los menores ingresos de la población abaten la demanda, disminuyen las ventas, quiebran las pymes, aumenta el desempleo. La devaluación encarece los insumos importados y entonces la recesión va acompañada de inflación. Y con menor actividad económica el Estado recauda menos y el déficit no puede ser controlado. Es la estagflación que resulta en miseria, mayor descontento que alimenta todavía más la explosión social. No hay nadie con un poquito de sensatez que diga que este tipo de medidas va a resolver la crisis económica. Lo que lo va a resolver, lo que lo podría resolver desde el punto de vista económico, es si logra quebrar la columna vertebral del movimiento obrero, si logra cambiar las relaciones de fuerza, porque ahí sí va a demostrarle al mundo que Argentina es un país de los salarios más bajos de América Latina y que pueden invertir para beneficiarse de ese Ah, empobrecimiento generalizado. Edmund Moss ya está, ya felicitó a Milei y además está listo, si funciona el asunto, para invertir en todo lo que tiene que ver con el litio, ¿verdad? Y el gas en Argentina, por ejemplo. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cuánto le durará el respaldo que logró Milei en las elecciones? Por el momento ya perdió las ventajas de opinión que tenía en el momento de las elecciones. Una encuesta de Surban Córdoba y Asociados muestra que Milei ya no tiene mayoría. Los que le aprueban son el 45% y los que le desaprueban ya son la mayoría. Pero todavía el deterioro de su aprobación no es tan significativa. Por eso quiere un enfrentamiento rápido cuando todavía tiene un respaldo suficiente y el peso de sus medidas no se han sentido ya. Pero sí, estas medidas van a hacerle perder eh, respaldo. Y por eso el enfrentamiento es casi inevitable y a corto plazo. Ahora, la otra pregunta que queda, ya que el enfrentamiento social es inevitable, la siguiente pregunta es, ¿logrará la oposición detener a Milei? ¿O qué debe hacer la oposición? ¿Esperar que se sienta más el impacto o contraatacar ya? Es la pregunta shakespeariana. Es claro que las propuestas de Milei vienen de los sectores empresariales más retrógrados y son los bufetes de estos sectores los que redactaron directamente los artículos del DNU y de la ley ómnibus. Eso explica la rapidez y la contundencia de las propuestas de Milei y también permite entender la prudencia de los actores políticos que están muy tímidos en oponerse. Y Teniendo además en cuenta, están golpeados, divididos, ¿verdad? Porque las elecciones realmente fueron un shock muy fuerte para el peronismo, que es la fuerza más organizada, y la que está más albureada, perdón por usar ese, pero en este momento. Entonces tampoco le permite como unidad actuar. Y no cuenta recomponerse. y No no puede, cuenta con el visto bueno de la población. La mayoría de la gente no los quiere, y ¿verdad? siguen recordando que que fueron ellos los que produjeron esta situación. Exactamente. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la relación de fuerza legislativa de Milei, que es muy poca, en un primer momento parecía que no iban a pasar ni el DNU ni el ómnibus. Pero
Estas leyes fueron redactadas por grandes gremios empresariales, por grandes monopolios patronales que están detrás de Milei. Estos son los que están detrás de Milei. Y eso muestra el programa de Milei bajo una luz completamente diferente. Es un programa legislativo de la patronal argentina y posiblemente de la patronal internacional. Muchos de esos bufetes son bufetes internacionales. Y eso explica por qué la oposición legislativa a los decretos de Milei ha sido tan débil. Incluso los peronistas están bastante silenciosos, prácticamente descabezados y sin prestigio para dirigir una lucha social. Milei se enfrenta a una oposición social sin representación política prestigiosa, reconocida y aceptada. No existe ningún liderazgo político que asuma una lucha frontal. ¿Qué es lo que pasa en esas situaciones? Estallido sin cabeza. Primaveras famosas que No producen llevan a caos ningún lado. y no llegan a ningún lado. Bueno, dichosamente ya hubo una reunión entre el peronismo y el sindicalismo, ahí estuvo Massa, pero como un outsider, sin claridad cómo enfrentar la situación, pidiéndoles que por favor no se enfrenten todavía, que todavía no es tiempo, que esperen que la población sienta más en carne propia los impactos. Pero bueno, eso es muy peligroso. Si no se detiene ahora, cuando se quiera hacerlo, ya habrán tenido efecto legal muchas de sus reformas. Las centrales sindicales, entonces, convocaron a un paro nacional para el 24 de febrero, pero es un paro que incluso se dice que puede ser detenido en cualquier momento. Tienen como meta una movilización de 1 millón de personas, pero vamos a ver si ocurre. Si ocurriera, sería la primera vez en la historia de Argentina que se haya convocado a una gigantesca manifestación apenas un mes después de unas elecciones. Claramente, todo se va a jugar en la calle. Y aquí viene otra pregunta. ¿Existe plan B si fracasa Milei? Se está comenzando a hablar de que si las cosas se ponen muy feas, se le podría hacer un juicio político a Milei. Se han comprobado encuentros de Macri con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y se ha hablado de que está furioso Milei por esos encuentros secretos. Esta Victoria Villarruel es cercana de las Fuerzas Armadas y ella se ha puesto muy prudentemente en la sombra para no quemarse. Ella podría ser un plan B, pero eso significaría que es un plan B después de una derrota de Milei. Entonces sería un plan B más debilitado, que conduciría a una derecha más negociadora. Pero también se podría pensar que lo que se produce es un estallido social incontenible, sin dirección política, en un ambiente de caos que puede facilitar el retorno del ejército. Entonces en Argentina se acercan horas muy duras, de pronóstico, vos lo dijiste, reservado. Aún si se detiene a Milei, aún si se derrota a Milei, la situación de Argentina sigue desastrosa. La situación que llevó a Milei al poder sigue vigente. Y esa situación hay que resolverla. Y esa situación no se resuelve en la calle. Esa situación se resuelve en el poder político. Y si el poder político central no lo está resolviendo y la crisis se profundiza, bueno, cualquier Aparece el cosa puede ejército. aparece exactamente el ejército. Aquí podríamos hacer una reflexión retrospectiva dolorosísima. Durante casi 30 años, desde la caída de Perón en 1955, Argentina sufrió 13 dictaduras militares y 7 gobiernos civiles fantoche. Y después hubo luchas contra dictaduras sanguinarias, más que en ninguna parte de América Latina. Y en 1983 se conquistó finalmente la democracia. Pasaron 40 años. Los Y con todo desaparecidos. Y con todo el dolor del mundo tenemos que concluir que la conducción democrática ha tenido el resultado que estamos viviendo. Es una auténtica, dolorosa, tremenda tragedia, pero también es una indescifrable paradoja. Nadie, ningún analista tiene una explicación a este gran contrasentido de la historia latinoamericana. Es decir, el pueblo más culto, el de 5 premios Nobel,
entre el país de la sólida clase media, de la mejor educación pública de América Latina, Mimi, como Una lo de las prueban las mejores pruebas del PISA, mundo, por Dios. en la capital cultural de América Latina. En ese país es donde ha habido mayor récord de dictadura, mayor récord de democracias en crisis estructurales, Y mayor récord de debacles sociales y peor fracasos clase políticos. política, es decir, No. formada en el clientelismo o en el autoritarismo, pero incapaz de crear institucionalidad democrática. Y vos iniciaste comparando Argentina con el Uruguay. El Uruguay, una república siempre con instituciones democráticas, tuvo un golpe de Estado y su mismo grupo es guerrillero, es el que logra recomponer la democracia institucional y el desarrollo económico en el Uruguay, ¿verdad? O sea, Y su derecha, y su es una derecha, derecha. una vez que la izquierda deja el gobierno, la asume la derecha y continúa las políticas creadas por los ex guerrilleros uruguayos. Una realidad Ar tan diferente. Argentina tiene en su haber dos grandes hiperinflaciones, dos procesos de dolarización fracasados, sistémicas caídas del nivel de vida de su población. Y lo más contradictorio, lo más doloroso, es el país de la clase obrera más combativa y organizada de América Latina.